Directo Marca Lanzarote. Guillermo Uruñuela. Muy buenas tardes y bienvenidos a Directo Marca Lanzarote, en este programa de los lunes que habitualmente lo utilizamos para repasar todo lo ocurrido durante el fin de semana de unas competiciones que poco a poco van llegando a su fin. Algunas nos ha dejado grandes titulares y muy buenas noticias, como la salvación matemática del Unión Suriaiza en la tercera división, como la salvación del Sporting Tías en la preferente o del Puerto del Carmen, hablando de balonmano femenino, pero sin duda ha estado marcada por el desarrollo de la ida de la primera eliminatoria de playoff del fútbol regional. Está conmigo un lunes más Roberto González y por estos partidos empezaremos a hablar. Robert, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Guillermo. Brevemente me gustaría conocer la opinión, en este caso de mi compañero Roberto González, sobre las dos eliminatorias. Por un lado, el Puerto del Carmen, que se impuso 1-2 a la Unión Deportiva Valterra. Robert, claro y conciso, ¿crees que el Valterra puede remontar el Manuel Rocha? ¿Crees que puede haber sorpresa? ¿O que finalmente sea el Puerto del Carmen el que sepa administrar esta ventaja? Por dos motivos creo que no. Primero, porque el Puerto del Carmen fue superior, tanto en la primera como en la segunda parte, aunque el Valterra compitió muy bien. Y después por la baja de Kevin Lemes. Creo que es una baja demasiado importante para el conjunto de Toño Betancor en este partido de vuelta. Ahora retomamos este partido que se disputó el sábado, como saben, por la tarde en la Ciudad Deportiva, y estamos viendo imágenes, pero Robert, también, cortita y al pie, el partido, la otra eliminatoria entre el filial de la Unión Deportiva Lanzarote y el Inter de Playa Honda nos dejó un empate 3-3, seguramente dando la sorpresa, porque sobre el papel creo el Inter de Playa Honda era el favorito, o para mí ha sido uno de los mejores equipos, como así atestigua la clasificación de la Liga. ¿Crees que la Unión Deportiva Lanzarote B puede dar la sorpresa en Playa Honda? Creo que sí, creo que puede dar la sorpresa. Sería contra todo pronóstico, pero creo que el equipo que dirige Pepe Corujo es la kriptonita esta temporada del conjunto de Tabo García. Pues volvemos, Robert, a la Ciudad Deportiva y hablamos de ese encuentro, en primer lugar, del Puerto del Carmen. Robert, partido de alternativas, como bueno, ya intuíamos un poco en la previa, con relativamente pocos goles, con juego muy trabado, con, yo creo, dos equipos muy voluntariosos, ocasiones para la Unión Deportiva Valterra, también momentos clave, balones al palo del conjunto de Toñito que podrían haber puesto por delante al conjunto de Valterra, pero el Puerto del Carmen también supo sufrir y bueno, para mí la figura de Ayose Pérez muy relevante en el partido. Creo que sobre todo el primer gol, el segundo es una buena asistencia, pero el primero es una genialidad, sí, dentro del fútbol regional, que no es habitual verlo. Y Robert, no sé cómo viste el partido, pero muy ajustado y con, bueno, sí, con alternativas para los dos equipos. Sí, lo vi ajustado, lo vi competido, me gustaron los dos equipos, en cada uno en su nivel. Me gustó también la apuesta táctica con algunas variaciones del conjunto de la Unión Deportiva Valterra, que sorprendió al principio al Puerto del Carmen, pero creo que en el cómputo general el Puerto del Carmen fue mejor, tanto en la primera con balón, la primera parte con balón, o la segunda mucho más competida y utilizando todos los conocimientos que tenían en el campo. Creo que el resultado fue justo por cómo se dio y muy marcado también por esa expulsión de Kevin Lemes. Sí, para mí ese fue definitivo. Sí, para el Valterra. Para mí, claro. Porque la verdad que el Valterra en la segunda parte, sin generar un fútbol muy elaborado, por así decirlo, sí, pero tuvo la posibilidad de adelantarse, claro, con un balón al doble palo. Precisamente, ese balón del que habla Robert, no lo estrella Kevin Lemes en el palo, pero sí que la pelea él, porque sí que es verdad que el Valterra había encontrado, también lo pasó en el último partido de Liga, en la velocidad y la calidad de Kevin Lemes, que cualquier balón largo podía ser un problema para el Puerto del Carmen. Fíjate lo que te digo, creo que en el primer tiempo hay un penalti a Kevin Lemes, no pitado. No, el penalti yo creo que es, por lo menos desde mi posición, me parece claro. Ahí estamos viendo esa es la acción de el doble palo. Ahí todavía el segundo tiempo ya. El Valterra, efectivamente. 1-1, con 1-1 en el Valterra estaba con 10 en el campo, 1-1, hubiese supuesto el 2-1, no lo ejecutó, al poco fue expulsado Kevin Lemes, se quedó con 10 el Valterra y ahí el Puerto del Carmen aprovechó, la verdad, que una buena acción a balón parado para ponerse por delante con gol de Aarón Morín. Pero volvemos al inicio, Robert. Un penalti, no sé cómo lo viste tú, a mí sí me pareció. A mí me pareció. Primero me genera dudas porque desde donde estoy yo no se ve claramente, pero la reacción de los dos, tanto el futbolista que se cae, Kevin Lemes, como de Kevin Robaina, creo que es claro y me pareció, al final, podría ser penalti, me pareció a mí también. En el primer tiempo. A partir de ahí, Robert, yo diría que el Puerto del Carmen, por lo menos desde mi punto de vista, creo que en la primera parte fue mejor, aunque sí que es verdad que el Valterra yo creo que estaba también cómodo, sí, en esa situación de 5 centrales o 3 centrales y 2 laterales, 5 defensas, corriendo a la contra, y el Puerto del Carmen quizá más dominador de la pelota. Muy bien planteado, me pareció un muy buen planteamiento por parte de Toñito, creo que sabía perfectamente dónde podía hacer daño al Puerto del Carmen. No le salió, porque la verdad es que Puerto del Carmen tuvo los dos centrales, la verdad que estuvieron muy bien. Sí, estuvieron sin errores en todo el partido
Creo que Geray completó 90 minutos casi perfectos y tapar a Kevin no es fácil y lo consiguió. Aún así, yo creo que Guille, por fútbol, fue superior Puerto del Carmen, sobre todo por la presencia de Josep Pérez. Ahí estamos viendo, Robert, una imagen de Toñito con Marco González, que se conocen bien del fútbol. Y tengo que decir, y es verdad, porque estuve hablando con Toñito después del partido, tengo que decir que el comportamiento de Toñito, por lo menos lo que yo pude ver desde cerca gran parte del partido, fue muy correcto. Muy correcto, sí, señor. Toño es verdad que como, entre comillas, como jugador tenía ese San Benito de ser un jugador protestón, pero de hecho cuando sacan amarilla en esa acción, hablando con Marco González, le está hablando, porque esa conversación en particular la escucho yo, y le está hablando muy respetuosamente, le está diciendo, oye Marco, es que está, al igual que se pitó amarilla, no, es que está también... Bueno, me pareció un diálogo... Entre dos colegas, una conversación entre dos colegas. De todas formas, no lo he dicho todavía. También sí, intrascendentes, lo peor de todo el partido fue el arbitraje. Creo que el arbitraje estuvo mal para los dos equipos. Creo que el árbitro se vio sobrepasado por la necesidad. Hay una amarilla en el minuto 5. Y ya que es una falta normal y corriente, que eso condiciona el pues resto. Mira, ahora que hablas del árbitro, Robert, te enlazo con la expulsión de Kevin Limes. ¿Qué te parece? ¿Te parece roja? Me parece roja. Me parece roja. La primera es por protestar, un chico que además nunca protesta, un comportamiento excelente. Y la segunda es tan rápido que parece que llega antes, pero le da. Para mí le da, y además que es un error, porque si va corriendo a su lado, pues no hubiera pasado absolutamente nada, una acción en el centro del campo que no generaba ningún tipo de peligro. Creo que ahí se equivoca Kevin y creo que para mí sí que es roja. Yo estaba analizando porque para mí esa expulsión fue definitiva, por así decirlo. Es que lo fue. Fue un punto de inflexión en el partido. Creo que por un lado se equivoca el jugador por esa impetuosidad para robar un balón porque es joven y porque la pelea y la corre y es muy rápido además y le traba, falta es sin ningún tipo de duda. Lo que no sé si el árbitro ahí puede... Es una falta por detrás. Sí, pero estamos hablando que es en campo contrario. Sí. No es... Creo que el árbitro ahí se la podría haber ahorrado y también creo que Kevin Lemes, si hubiese sido... o si tuviese más experiencia, seguramente se podría haber ahorrado él mismo esa acción de defensa, ¿no? Si te la pitan, te la tienes que comer, como se suele decir, y yo creo que para mí sí que es expulsión, porque el jugador va por delante de Kevin le da por detrás. Robert, ya brevemente, bueno, me comentabas que crees que el Puerto del Carmen no lo va a dejar escapar esta renta en su casa, ¿no? Lo dije a priori, creo que la diferencia es mínima entre los dos equipos, porque se ha demostrado a lo largo de la temporada, Valtear en temporadón y Puerto del Carmen otro temporadón. Creo que las sorpresas tácticas ya se dieron en este primer partido y creo que la diferencia iba a ser a Josep Pérez, como fue un auténtico primer golazo. Es una jugada de otro nivel. Y nos vamos, Robert, porque nos vamos a quedar sin tiempo, a la otra eliminatoria, que también tuvo mucha chicha y muchos goles también, como se intuía, sobre todo con el que acertaste tú. Por el perfil de la Unión Deportiva Lanzarote, que durante todo el año también ha sido una tónica de meter mucho y encajar mucho también. Sí. Pues la verdad que fue un partido, diría que impropio de playoff. Los dos equipos, como se suele decir vulgarmente, a tumba abierta. Y la verdad que era curioso, porque anotaba el Inter, se ponía por delante, empataba el Lanzarote. Volvía a anotar el Inter, volvía a empatar. Jonathan Torres metió el 2-3, perdón, que yo pensé que ahí se iba a acabar el partido. Y al siguiente balón, a los 3 minutos, Román metió un auténtico golazo para poner el 3-3. Robert, no sé si te llama la atención, si crees que el Playa Honda llegaba con Vitola de más favorito. ¿O? Sí. Realmente la temporada del Playa Honda hacía pensar que era el favorito para el partido. Pero también habíamos comentado que si hay un equipo que se le da mal a lo largo de la temporada y los resultados están ahí con un empate y una derrota, es el Lanzarote B. Creo que lo sigue teniendo en su mano Playa Honda, sobre todo porque juega ante su público y para mí es un factor diferencial, pero yo no descarto la sorpresa. Bueno, pues veremos a ver qué ocurre. Si no estoy equivocado, el partido entre el Playa Honda y la Unión Deportiva Lanzarote es el viernes a las 9 en Playa Honda y el sábado a las 7. Es a las 7, ¿eh? Al final, sí, es a las 7 porque juega el femenino del Puerto del Carmen antes, con lo cual se pospone una hora. En principio estaba fijado, como comenta Robert, a las 6, pero finalmente se disputará a las 7 en el Manuel Arrocha el partido de vuelta en la Tiñosa. Robert, seguimos... Solo un detalle, Guille. Sí. Espectacular el comportamiento de las aficiones el otro día en la Ciudad Deportiva entre el Puerto del Carmen y el Valtear. No, y de los jugadores. Sí. De jugadores, un comportamiento excelente y las aficiones, un comportamiento excepcional. Con lo cual se puede ir al fútbol, animar a tu equipo en partidos importantes sin generar ningún tipo de problema. Y también el partido entre... Eso, tanto Valterra como Puerto del Carmen han demostrado que se puede hacer. Y de la misma manera que yo también estuve viendo el Inter... No lo vi, es que no asistí. Y fue igual, fue un clima muy, muy deportivo, muchos niños... Y eso siempre es bueno, y hubo la intensidad justa a un playoff, pero sin pasar esa línea que ya se convierte en otra cosa el fútbol. Pues felicitar a las dos aficiones que vivió, tanto Valterra como Puerto del Carmen, porque ha sido un comportamiento realmente de 10. Robert, nos vamos al Pedro Espinosa Colón, que nos dejó un empate
que, bueno, deja abierta todavía, está muy encaminado, queda una jornada y está en su mano la salvación para el San Bartolomé, pero no está cerrado todavía. Oye, si te dicen que te la puedes jugar ganando en casa o te la tienes que ir a jugar a Geneto, pues eliges jugártela en casa. También no le depende... salió a la Unión Deportiva, perdón, al San Bartolomé el partido deseado. Sí que tuvo opciones de ganar el partido y de llevarse los 3 puntos y certificar de forma y manera matemática la clasificación. Ahí estamos viendo las gradas repletas, 1.500 personas, más de 1.500 personas. Por cierto, Robert, ahora que estamos viendo imágenes del público, quería hacer un pequeño inciso antes de hablar deportivamente del descenso y del partido en sí, porque conocíamos esta mañana a primera hora, a través de un comunicado oficial, que la Peña Trifulca se disuelve o por lo menos desaparece como tal. Bueno, explicaban los, no sé si pudiste leer el comunicado, sí, yo lo leí. Explicaban los argumentos que necesitaba un relevo generacional. Es verdad que estar ahí al frente de la Peña Trifulca, que no ganas dinero, que no generas dinero, que muchas veces gastas de tu bolsillo para viajar. Y al final, pues bueno, ya no son tan jóvenes como dicen ellos, ya tienen cargas familiares, laborales. Y bueno, para mí ha sido una noticia muy mala para la Unión Deportiva Lanzarote. Muy triste y muy relevante para el conjunto rojillo. Sí, sí. Yo creo que la Unión Deportiva Lanzarote pierde su máximo apoyo. Sí. Creo que eso no va a ser fácil de suplir, Guille. Fíjate lo que te digo. Es una muy mala noticia. Dentro de lo malo que ha sido toda la temporada, esta es una de las peores noticias de la temporada. Creo que uno de los factores diferenciales de esta Unión Deportiva Lanzarote a lo largo de estos últimos 11 años, como comentan ellos, es el apoyo incondicional de esta gente que se ha dejado la vida, que se ha dejado el dinero, que se ha dejado su trabajo, el tiempo sí. Y todo con un cariño excepcional, sobre todo por los futbolistas, yo creo que por la entidad también, pero sobre todo en el apoyo a los futbolistas que han incluso pasado sin mucha pertenencia a la Unión Deportiva Lanzarote. Ellos han dejado la vida por ellos y creo que es la peor noticia, una de las peores noticias de esta Unión Deportiva Lanzarote a la que se suma la temporada tan lamentable. Venga, pues ahora nos metemos en faena, Robert, un empate intrascendente para la Unión Deportiva Lanzarote, como cualquier otro resultado hubiese sido, y en el caso de San Bartolomé, pues efectivamente no puede certificar y cerrar la salvación, y ahora se la tendrá que ir a jugar a Geneto, aunque sí que es cierto que tiene, a falta de un partido, un colchón sobre Herbania y Arucas, que también en el caso de que perdiesen, le podría servir hasta perder al San Bartolomé. Sí, pero no puede perder, porque es horario unificado, todos los partidos 12 de la mañana el domingo. Y no, por supuesto, pero que podría ser circunstancia que incluso perdiendo se mantendría. Sí, porque está fuera del descenso ahora mismo. Ahora, también te digo que yo creo que el que más fácil lo tiene es el Arucas, en cuanto al rival. Un partido más sencillo. Sí, el Marino no se juega nada, visita a los cristianos y con 3 puntos le daría una pequeña opción, lo dice su propio entrenador en la rueda de prensa posterior al partido. San Bartolomé tiene que puntuar seguro, si no puede tener problemas. Hombre, me deja muchas más dudas el partido entre el Herbania y el Atlético Paso, porque el Paso se está jugando el ascenso directo. Nada más y nada menos, el conjunto de Mas y Barrera, si gana en Los Pozos, es equipo de segunda ref, con lo cual lo tiene muy complicado los majoreros para salvar la categoría. Pero aún así yo no me despistaría si fuese San Bartolomé, estoy seguro que ellos no están contentos con el resultado. Sí, la verdad que ha sido una pena y también, en este caso, gracias a Dios que el Herbania perdió ante el Tenisca, que era un partido contra un Tenisca extendido que podría haber sacado adelante el Herbania 4-0, y hubiese puesto en problemas a San Bartolomé, porque sí. si el Herbania hubiese ganado ante el Tenisca, que era una de las posibilidades, ¿no?, ante un Tenisca, repito, descendido, ahora mismo el San Bartolomé estaría en descenso. A priori, el equipo que tenía más fácil el puntuar contra un Tenisca descendido era el Herbania, y no lo consiguió. Bueno, pues la tendrá que jugar en la última jornada en Geneto ante el Tenerife C. Es verdad que, lo comentado por Robert, ahora mismo el San Bartolomé es el que depende de sí mismo porque es el que está fuera, y luego tendrá que ver y esperar a ver qué ocurre en ese partido del Herbania en el Paso y del Arucas contra el Club Deportivo Marino, que tampoco se juega nada. Y Robert, brevemente, y enlazando un poco con la pérdida o la disolución de la Peña Trifulca, el caminar errante este año en la tercera división, haciendo una retrospectiva, ¿qué te parece la Unión Deportiva Lanzarote como institución? Porque yo voy analizando ya no solo una cosa puntual de una semana, sino lo que está ocurriendo en los últimos años, y yo diría que el club, no sé por qué motivo, se está apagando poco a poco. Sí. Está perdiendo niños, las categorías base. Yo diría que no hay ningún equipo, igual estoy equivocado, pero yo creo que de categorías inferiores, ya sea Benjamín, Alevín, infantil, no hay equipos potentes como se merece seguramente la Unión Deportiva Lanzarote, que es el equipo representativo de la isla. El filial está siendo, yo creo, el que le está salvando la temporada. Pero si también metes en un cómputo general, también me da la sensación de que el equipo filial, como comentó otro día Montero, es más por un empeño de Pepe Corujo de mantenerlo, etcétera, etcétera, que por un impulso del club.
veo que el equipo no consigue los objetivos, que se pierde la pequeña trifulca. ¿Cómo ves a la Unión Deportiva Lanzarote? ¿Qué le está ocurriendo? Poco a poco se estos va años? desmembrando, Guille. Ha ido ¿No te da la en caída sensación de libre. desilusión? Sí, cada vez más. Ya no solo el primer equipo, que es el estandarte en teoría de la institución, al ir perdiendo... no puede ser que tanto San Bartolomé como en el caso de la Unión Sullaiza tenga un crecimiento, aunque sea, bueno, pues no tan sostenido, ¿no? En el caso del Yaiza o en el caso del San Bartolomé, con gente muy de la casa, creo que ha perdido identidad a todos los niveles, tanto desde la parte directiva como desde los cuerpos técnicos. El otro día me comentaba, después del partido de Puerto del Carmen, sí, Guille, que no contaba con entrenadores que habían sido auténticas instituciones, jugadores muy relevantes en el primer equipo, que están entrenando otros equipos de la isla, que no están entrenando a la Unión Deportiva Lanzarote. Es otro pequeño detalle que también hablan, bueno, a las claras de lo que ha ido pasando con esta Unión Deportiva Lanzarote. Desde que entró la nueva Junta Directiva se habían sentado unas bases con unos objetivos, yo creo que demasiado grandes, y no se ha cumplido ninguno, Guille. Creo que lo de la Peña Trifulca también va un poco unido, porque si el equipo le hubiera generado ilusión, a lo mejor tiraban un poco más, entendiendo también a los miembros de la Trifulca que Yo entiendo lo que ponen, pero estoy seguro que si los últimos años, lo acabo de decir yo. las últimas temporadas deportivas de la Unión Deportiva Lanzarote hubiesen sido... Que si se mete en playoff... La del Atlético Paso, no hubieran por sacado el ejemplo, comunicado. de ascender un año, descender, pero al año siguiente volver a ser campeón o luchar por el campeonato. Creo que deportivamente eso, al final es como todo. Lo comentaremos el miércoles en la tertulia de tercera, Guille, pero te dejo un detalle. Tanto Domingo como tú como yo, a principio de temporada, menos la Unión Deportiva Lanzarote, que lo metíamos en el saco de los equipos que iban a ascender. Mira, perdona, una imagen de la ciudad deportiva. Estamos lamentable. viendo ahí un plano, un equipo de tercera división representativo en una isla que no tiene más equipos, entre comillas, representativos, valga la redundancia, y que vayan a un partido de tercera. Comparado con San Bartolomé. 100 personas. Comparado con San Bartolomé, Sí. misma categoría. Bueno, lo que te decía, acertamos los equipos que iban a estar en playoff. Evidentemente a mí se me cayó la Unión Deportiva Lanzarote, a Domingo se le cayó el Arucas, tú también habías puesto el tema de los filiales. Bueno, no teníamos duda que había 3 equipos que iban a estar peleando. ¿Y por qué es? Por presupuesto y por plantilla, Guille. El Mensajero, el Paso Y el San Fernando. y el San Fernando tienen plantillas que van a estar. Y la Unión Deportiva Lanzarote no consigue generar unas plantillas en los últimos años que te... Ya, pero es curioso Venga. porque yo llevo aquí 12 años y dices tú, oye, una temporada te puedes equivocar, no aceptar con los fichajes, 2, pero diría que los primeros años fueron muy buenos, pero porque se mantenía la base que era Javi Betancor, Marquitos, en su día Daniel Negro, Raúl, Ayose, Rosmen, bueno, era más o menos una columna vertebral. Papio Ruimán, Alex Martín, Claro, por seguían, supuesto. claro. Entonces, a medida que se han ido retirando o que han ido, bueno, ya, pues eso, abandonando el fútbol, porque van cumpliendo años, obviamente, me da la sensación de que ahora mismo el arraigo de este equipo, pues es, todos los años, o esa ilusión se genera a través de Ruimán, a través de Alex, a través de Raúl. No sé cuánto va a aguantar esta gente, ¿eh? También, Guille, también te lo digo, era otro de los comentarios también el sábado. Claro, la duda que siempre tengo, ¿hay alguien que también se atreva a meterse ahí? No creo. Es que es complicado. No, digo, hay alguien que, porque es verdad que en Lanzarote, la parte directiva, tanto con esta como con la anterior, la gente está un poco, yo diría que desilusionada. Pero hay alguien que se atreva a meterse en la directiva de la Unión Deportiva, a trabajar. Luego es complicado también, ¿eh? Sí, yo ¿No? que lo veo muy complicado, La parte económica también influye mucho. Robert, seguimos avanzando. Bueno, la Unión Deportiva de Lanzarote, lo he dicho, en tierra de nadie, acabará la temporada la semana que viene y poquito más que contar a nivel deportivo. Entiendo ya que trabajando de cara al curso que viene. Robert, también se terminó la temporada en tercera división y para la Unión Sullaiza Juvenil División de Honor, que la verdad que, bueno, matrícula de honor, incluso algunos críos del División de Honor que con Ezequiel pues han dado el salto al primer equipo y que han acabado bien la temporada. Para un Juvenil División de Honor, Robert, que la verdad que no se le da el mérito que tiene, pero ha sido ascender de categoría y no solo ascender, sino mantenerse, incluso, bueno, tiene unos números muy, muy decentes. Sí, aparte optando a meterse en Copa del Rey hasta el final, hasta la última jornada tuvo sus opciones. Creo que la temporada es para enmarcar del conjunto sureño, la salida de Ezequiel hacia el primer equipo, la llegada de Juan Antonio mantuvo también el nivel de juego en el equipo y ha cerrado un año, la verdad que espectacular. Nos vamos, Robert, a la Interinsular Preferente, que aquí sí que nos llega una muy buena noticia, después de estar prácticamente todo el año en la cuerda floja, luchando por no meterse en descenso, semanas que sí, semanas que no. Finalmente, pues la verdad que los números de José Manuel Morán han sido muy buenos.
suficientes por lo menos para mantener la categoría, y lo ha certificado este pasado fin de semana el Sporting Tierra. Victoria por 3-1 ante el Atalaya, un partido que a priori estaba dentro de todos para conseguir la salvación matemática, se consiguió, y ahora quedan 2 partidos por delante pues para que lo disfruten los chicos, para ver qué se hace de cara al año que viene y también para hacer un poco de balance en las partes, en los errores que ha ido cometiendo el club, porque yo creo que por plantilla tenía que haber estado en una posición muchísimo más cómoda durante todo el año. Yo creo que también, yo creo que tiene nivel futbolístico suficiente como para estar no solo peleando por no descender, sino incluso mirando más hacia arriba. Y el que no sé si le dará, o por lo menos a mí me parece un tropiezo importante, porque llegado a este punto de la temporada, lo que hemos comentado, ya no importa tanto el jugar bien, mal o regular, sino el sumar de 3, sí. Y es que el Tinajo perdió 3-1 ante el Becerril, Robert. Sí, Guille, yo no le llamaría y a falta de 2 semanas, ya no depende de sí mismo. No me pondría ese calificativo de tropiezo, porque el Becerril también es un buen equipo, un equipo que está creado para optar al ascenso en la preferente, pero sí que es cierto que es una desilusión, porque ahora te juegas contra 2 partidos, uno universitario y otro de Sporting San José, que están por encima de ti en la clasificación, con lo cual son 2 enfrentamientos muy complicados para intentar conseguir esos 6 puntos que le darían alguna opción. Aún así, creo que por rivales los 2 tienen, tanto Sotavento como el propio Becerril, como incluso tanto Universitario como San José, tienen un poco más de margen y están por delante en la tabla, con lo cual el Tinajo se le ha complicado mucho esa opción de luchar por el playoff. Bueno, el Tinajo en líneas generales ha hecho un buen año, temporadón. Pero sí que es verdad que habría que preguntarle, porque yo tampoco los he escuchado, aparte de la directiva, no sé si al presidente o al vicepresidente o al entrenador, no les he escuchado abiertamente hablar de objetivos. Si el objetivo era intentar meterse en playoff, estar en la zona alta, diría que temporada más que satisfecha para el Tinajo. Si el objetivo era jugar sí o sí playoff, pues diría que ha sido un poco por debajo de lo esperado, porque el equipo todavía se puede clasificar, pero lo va a tener complicado porque ya no depende de sí mismo a falta de 6 puntos en disputa. Luego en el polideportivo nos quedamos con el partido del Zonzamas, que cayó derrotado ante el Morvedre, una derrota, Robert, que lo mantiene como colista del Paydown. Sí, pero es igual, tiene la opción de salvarse. Hablaba yo con gente de balonmano este fin de semana, hablábamos de las posibilidades que tenía Zonzamas y me comentaba que como solo desciende uno de ese play-down, una victoria en casa ante el Valladolid, Aula Valladolid, le permitiría salvar la categoría al balonmano Zonzamas, siempre y cuando no se diesen unos resultados extraños que a priori. Ahora se para hasta el día 16, creo que no hay competición por la Copa de la Reina. Hasta el 16 por la Copa de la Reina, y volverá el Zonzamas a tener en su mano la permanencia en la categoría. Sí, pues en 15 días aproximadamente el Zonzamas se jugará en casa ante el Aula Valladolid, prácticamente pues la salvación en un partido. Sí, y sin prácticamente. Sin prácticamente. Ganando ese partido prácticamente tendría la salvación. Ya te digo que queda a expensas porque faltarían 2 jornadas todavía y podría darse resultados extraños, pero sí que es cierto que lo tendría totalmente en su mano. Lo que está claro es que si no gana al Aula Valladolid en casa, ahí sí ya prácticamente estaría descendido. Robert, terminamos también con otra muy buena noticia, y es que, pues, la verdad que el municipio de Tías ha estado dando la buena, porque la victoria del Puerto del Carmen en regional, la salvación del Sporting Tías en preferente, y las chicas del Puerto del Carmen que finalmente, después de una temporada compleja, consiguen en el último partido la salvación en esta división de honor. Se reforzaron, el fichaje les funcionó, y hizo un final de competición en la categoría, en la división de honor oro, bastante bueno, una temporada muy complicada para las de Jesús María Casanova, que al final salvan los muebles ante un rival que era complejo, que estaba muy por encima de ellos en la tabla, que también es cierto que no se venía aquí sin jugarse nada, pero que conseguir esa victoria pues le ha dado la permanencia en la categoría, y el año que viene estarán, como decimos, en oro, otra vez las tiñoseras. Bueno, pues enhorabuena al Puerto del Carmen, que la verdad que lleva muchísimos años trabajando muy bien la cantera, precisamente lo que yo creo que demandamos un poco a los equipos de fútbol, que es que se trabaje bien la cantera para que esos futbolistas, en este caso jugadores de balonmano, el día de mañana puedan tener un peso importante dentro de la primera plantilla. Robert, con esto nos vamos, muchísimas gracias, nos vemos el jueves en Marcador, y a todos ustedes les espero mañana en Radio Marca.